¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estamos aquí de nueva cuenta con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y como todos los miércoles me acompaña la licenciada Gabriela Hernández. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido amigo? Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabes, con el gusto de estar contigo y bueno, pues con todos los que siguen nuestra transmisión cada 8 días. Perfecto, ¿no? Pues para nosotros de verdad también es un verdadero gusto pues que estés aquí con nosotros porque, bueno, son muy interesantes últimamente los temas que has expuesto sobre la materia laboral, que pues como vemos es una materia que cada día también cobra más auge y que es muy importante que todas las personas pues también conozcan los derechos que pues regula tanto la Ley Federal del Trabajo como también en el aspecto práctico cómo hacerlos valer tanto ahora en los juzgados laborales o en los centros de conciliación, que te vemos muy activa, que andas mucho en los centros de conciliación con todos estos aspectos de la defensa de los trabajadores y de los patrones, porque sabemos que tú manejas estos dos rubros también en este aspecto, y cómo no estar pues interesados en este tema que cobra cada día mayor auge, ¿no? Sí, claro que sí, querido amigo. Bueno, como bien lo dices, sí ando muy activa en los tribunales laborales, todavía en la Junta de Conciliación, en los centros de conciliación, porque bueno, pues, si bien es cierto, también me dedico a la materia civil y a la materia familiar, pero bueno, pues, también, bueno, soy especialista en materia laboral, ¿no? Sí. Entonces, en efecto, pues, son temas muy interesantes todos estos que hemos tratado aquí en el mundo del derecho familiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues son temas cada día más explorados, más importantes. Antes como que la gente no se empapaba como mucho de lo que eran sus derechos laborales. Entonces, bueno, pues parte de lo que nosotros hacemos es pues la propagación de esta cultura jurídica para que la gente que, primeramente, bueno, la gente que no es abogado, bueno, conozca cuáles son sus derechos, cómo puede defenderlos y cómo puede hacerlos valer. Y bueno, pues por añadidura también igual todos los colegas que nos siguen, que nos favorecen igual cada semana viéndonos y siguiéndonos, bueno, pues también tengan manera y forma de aplicar todos estos innovaciones y todas las cuestiones que desde hace muchos años ya existían, pero de las cuales no se conocían, ¿no? Entonces, pues sí, exactamente. Por eso les pedimos que nos ayuden en este momento a compartir la página de asesoría y defensa jurídica para la familia. Llamen a sus conocidos, llamen a aquellas personas que a lo mejor pudieran tener alguna cuestión que plantear respecto de estos temas de derecho laboral y sobre todo pues el tema que el día de hoy nos atañe de cómo hacer valer los derechos laborales de un trabajador que ha fallecido. Sabemos cómo se van presentando estos asuntos cotidianamente, nos hemos percatado de cómo las personas tienen muchas dudas al respecto y por ello pues la licenciada, que es experta también en esta materia, en donde tiene más de 23 años en el ejercicio profesional también del rubro de la materia laboral, pues ¿qué no nos puede decir sobre esta defensa de los derechos que los trabajadores a veces generan y pues por azares de la vida pues llegan a fallecer, ya sea por cuestiones laborales o por otras circunstancias, y bueno, pues se quedan pendientes todavía ciertos derechos que ese trabajador en vida realizó y que pues a veces no se sabe que tienen esos derechos o a lo mejor también se tiene la duda de cómo hacerlos valer? Por eso es el tema del día de hoy. Así que compartan la página, compartan el video con sus con sus conocidos, en sus perfiles de Facebook, en sus diversas redes sociales, porque ya estamos dando inicio con este tema que va a estar muy interesante. Pues muy bien, Gaby, pues ¿cómo podemos empezar pues a satisfacer esta duda de hacer valer los derechos de los trabajadores, bueno, de un trabajador fallecido, quiénes tienen derecho, cómo hacerlos valer, etcétera? Tú que eres experta en este tema. Primordialmente, bueno, pues vamos a empezar diciendo que los derechos laborales de los trabajadores fallecidos, bueno, pueden hacerse valer a través de los familiares que, bueno, pues le sobreviven a este trabajador fallecido, y que estos derechos se hacen valer a través de un juicio, digamos, no contencioso, que es un procedimiento especial que está contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es un procedimiento especial que podríamos hacerlo equivalente a una jurisdicción voluntaria en el ámbito civil, en el ámbito familiar, para que pues nos puedan comprender un poquito, ¿no? Es un procedimiento especial no contencioso que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
Nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice, bueno, pues una vez que el trabajador ha fallecido, hay los derechos laborales que este trabajador generó durante su vida laboral, bueno, pues no se quedan perdidos. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente son derechos a los cuales él tuvo acceso. ¿Por qué? Pues por la prestación del servicio, la prestación de sus servicios laborales para con su patrón. Entonces, bueno, pues ¿cómo los vamos a hacer valer? Nosotros vamos a hacerlos valer a través de este proceso no contencioso, este procedimiento especial, que en materia laboral se llaman procedimientos paraprocesales. ¿Por qué? Porque estos procedimientos en realidad no se trata de un juicio donde hay una controversia, sino que el familiar del trabajador fallecido va a acudir ahora ante los tribunales laborales a hacer valer estos derechos. Anteriormente se hacían valer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con la reforma, ya no vamos a ir ante la Junta, porque la Junta, aun cuando subsiste, ya subsiste solamente para terminar con el trabajo que se quedó rezagado, pero no así para recibir nuevo trabajo. Entonces, estos procedimientos paraprocesales, cuando un trabajador fallece, bueno, pues ahora los vamos a iniciar nosotros ante los tribunales laborales, ya sea federales o locales. En materia laboral, bueno, pues nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que hay ámbito local y ámbito federal. Entonces, dependiendo a lo que se dedica la empresa para la cual el trabajador prestó sus servicios, es como vamos a determinar la competencia local o la competencia federal. ¿Cómo vamos a saber nosotros si es competencia local o competencia federal? Pues nuestro artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuál es la competencia federal. Nos dice cuáles son las ramas de la industria que son competencia federal, ¿no? Entre ellas, bueno, podemos mencionar algunas porque son bastantes, que es la industria que se dedica a cuestiones químicas, la industria que se dedica a la elaboración de alimentos, a la metalúrgica, al servicio de transporte público, entre otras más. Este artículo nos dice, esta lista son competencia de materia federal, es decir, la industria que se dedica a estas materias es competencia federal. Lo que no esté en esta lista, bueno, pues por excepción, va a ser competencia local. Entonces, número uno, bueno, sí tenemos nosotros que definir. Esto, fíjate que es súper importante, porque ahorita, de por sí, la verdad es que todo el mundo está vuelto loco con la aplicación de la reforma aquí en la Ciudad de México. Ya en otros estados, por ejemplo, como en el Estado de México, bueno, pues ya tiene 2 años que nos lleva de ventaja. Exacto. Porque hace 2 años ya empezó con la aplicación de la reforma. Nosotros en Ciudad de México empezamos en octubre de apenas del año pasado. Entonces ahorita la verdad es que muchos colegas se andan dando tumbos de, ay, entonces ahora qué hago, a dónde voy, cómo aplico esta nueva reforma, ¿no? Entonces, bueno, pues primero hay que determinar si es ámbito local o ámbito federal. Vamos al ejemplo de que sea un ámbito local, que es una empresa que se dedica, no sé, a la compraventa de cualquier bien. Se dedica a la compraventa de cualquier bien, de cosas. Entonces la persona que trabajó para esa empresa, que no está en la lista de cuestiones federales, se va a ir a los tribunales locales. Hay algo importante, con la reforma se tiene que hacer ahora una conciliación prejudicial antes de llegar al juicio. Es un requisito de procedibilidad antes de llegar al juicio. Con estos procedimientos paraprocesales, donde yo lo que voy a solicitar como familiar es que a mí me reconozcan, haga una declaratoria de beneficiario, que a mí, por ejemplo, como familiar, esposa, concubina, hija del trabajador fallecido, voy a solicitar que a mí me reconozcan como beneficiaria, que se haga una declaratoria de beneficiario en mi favor. Entonces, esa declaratoria de beneficiario yo voy a solicitarla ante estos tribunales laborales, a estos nuevos tribunales laborales. Pero yo estoy excepcionado de pasar a la conciliación prejudicial. ¿Por qué? Porque las empresas tienen y se encuentran obligadas a que los familiares de los trabajadores fallecidos hagan este procedimiento. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, pues no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en México, bueno, se da mucho que mucha gente tiene doble vida, la verdad, tanto hombres como mujeres, ¿no? Desafortunadamente se da más en el género masculino, que esa doble vida en que consiste en que a lo mejor tienen 2 o 3 matrimonios o 2 o 3 concubinatos, 2 o 3 parejas. Entonces, bueno, pues durante su vida buscan la forma en que una pareja no se dé cuenta de la otra y así, ¿no?
Entonces, cuando resulta que ese trabajador se muere, imagínate que vienen, por ejemplo, esas 3 señoras, se murió un señor que tenía 3 familias, entonces vienen esas 3 señoras a la empresa y dicen, oiga, es que mi esposo pues trabajaba aquí y yo soy la esposa o yo soy la concubina y quiero que me entreguen lo que le correspondía al trabajador. Entonces las empresas, bueno, pues obviamente para evitar esas situaciones de que vienen 3 señoras y a quién le pago, Ajá. porque el que paga mal paga 2 veces. Exactamente. Entonces si yo le pago a una señora y después viene otra y resulta que la primera que vino no era la esposa, era una señora que vivía con él, pero la segunda que viene sí era la esposa. Entonces esta señora va a decir, es que yo era la esposa, a mí me tienes que pagar, entonces por pagar mal voy a pagar 2 veces. Para evitar esa situación, lo que hacen las empresas es dicen, bueno, sí, yo te creo que a lo mejor tú eres la beneficiaria, pero necesito que tú vayas al tribunal y promuevas tu declaratoria de beneficiario para que vengas con una resolución, una sentencia en donde digas que a ti te declararon como beneficiaria del difunto trabajador. Entonces, cuando tú traigas esa resolución, con todo el gusto del mundo, te pago lo que le correspondía a este trabajador. Entonces, como no hay forma de conciliar esa situación, ¿por qué? Porque la empresa no puede conciliar con alguien que no sabe si efectivamente va a ser el beneficiario o no sabe si con la esposa a lo mejor van a concurrir otros hijos. Entonces, igual a lo mejor hay familias que también están peleadas entre sí. Entonces, a lo mejor viene la esposa y viene uno de los hijos y dice, no, o sea, mi mamá tiene derecho, pero yo también tengo derecho. Entonces, por esa situación, no hay forma de conciliar estos asuntos y por tal circunstancia, entonces, no es obligatoria ni necesaria la conciliación prejudicial y la propia ley nos dice, hay excepciones para evitar la conciliación prejudicial. Una de las excepciones es en el caso de los familiares que quieren conseguir una declaratoria de beneficiarios. Ustedes están exceptuados de la conciliación prejudicial. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Directamente voy a hacer mi procedimiento para procesal y lo voy a presentar directamente en el tribunal laboral. Entonces, bueno, ¿quiénes pueden ser también esos beneficiarios? Porque también de repente, pues, la verdad es que luego toda la familia, o sea, se muere una persona y toda la familia cree que tiene el mejor derecho, ¿no? O que tiene igual derecho que algunos otros. Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo, en nuestro artículo 501, nos dice quiénes son las personas que pueden ser consideradas como beneficiarios. Ahora sí que en la fracción número 1, pues bueno, se encuentra la esposa, los hijos menores de edad, hijos mayores de edad que tengan una discapacidad hasta el 50%. La discapacidad que ustedes quieran y piensen, a lo mejor discapacidad motora, discapacidad mental, discapacidad, una cuadraplegia, lo que sea, pero tiene que ser hasta el 50%. Si su discapacidad es menor, sí podría, pero ahorita les digo cuál es la particularidad. Los hijos mayores de edad hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten que se encuentran estudiando. Entonces, esposa, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con una discapacidad hasta el 50%, hijos mayores de edad hasta los 25 años, siempre que se encuentren estudiando, pueden tener la opción de poder solicitar la declaratoria de beneficiarios y ellos no van a necesitar un estudio económico o una acreditación de la necesidad económica. ¿Cómo se llama esta? Acreditar la dependencia económica. Ellos no van a necesitar la investigación de la dependencia económica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por naturaleza se supone que estas personas pues dependían de alguna manera del trabajador que falleció. En nuestra fracción 2 nos dice, bueno, pues también igual la persona que vivió con el trabajador como si fuera esposa o como si fuera esposo durante los últimos 5 años o que hubiese tenido hijos con este trabajador y que pueda acreditar el concubinato, también puede aspirar a que se le declare beneficiario. Y también igual no es necesario hacer que ellos tengan que agotar una parte que se llama la investigación sobre dependencia económica. Pueden concurrir otros, los ascendientes, nos dice ahí también, y también pueden concurrir otras personas que hayan dependido directamente. Bueno, los ascendientes son los papás. Los ascendientes pueden concurrir y también igual los papás no necesitarían acreditar
la investigación de la dependencia económica. Pueden concurrir otras personas que hayan dependido económicamente del trabajador, pero ellos sí tendrán que acreditar a través de una investigación la dependencia económica. ¿Qué es esto de la investigación de la dependencia económica? Bueno, pues es cuando en el caso de la esposa, los hijos mayores de edad con una discapacidad hasta el 50%, hijos mayores de edad hasta los 25 años, siempre y cuando trabajen, ascendientes, que son los papás o la concubina, se entiende que por naturaleza estas personas, bueno, tienen el beneficio de que se consideran dependientes económicos sin necesidad de acreditarlo a través de esa investigación de dependencia económica. ¿Qué es la investigación de la dependencia económica? Bueno, pues que un actuario del tribunal se traslada al domicilio del trabajador y con vecinos aledaños hace una investigación respecto de si saben si efectivamente las personas que dicen que dependen económicamente de ese trabajador, si efectivamente sí vivían con él, sí dependían económicamente de él y quiénes eran. O en su caso, esta investigación de la dependencia económica también se puede acreditar a través de testigos, de una información testimonial, que yo puedo ofrecer en el juicio como prueba unos testigos donde yo digo, bueno, es que yo era el nieto, pero resulta que pues yo dependía económicamente de mi abuelito, porque mi mamá pues desde pequeño me abandonó y me dejó ahí, o mi mamá también, mi mamá y yo dependíamos económicamente de él, porque pues mamá fue mamá soltera y no tenía los recursos y mi abuelito me ayudaba, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, ese ya es el nieto, o en el caso de un sobrino, en el caso de un vecino que también quiera decir que dependía, ahí en el vecino sí de plano le van a decir que no, ¿no? Pero hay familiares que pues a veces sí, aquí en México se da mucho eso, ¿no? De que, híjole, tú eres mi familiar, no puedes y yo tengo, órale, vente y te ayudo. Entonces, para esas personas que no, que la ley considera que sí es necesario hacer su investigación de la dependencia económica, hay dos formas de hacer esa investigación de la dependencia económica. Una es que el actuario se traslade al domicilio del trabajador que falleció e investigue con vecinos si efectivamente conocían al trabajador fallecido y a la persona que dice que dependía económicamente de él, y si les consta que efectivamente esta persona sí dependía del trabajador. O en su caso esa es una forma, o en su caso yo puedo ofrecer también testigos para la información testimonial, llevarlos al juicio y a través, bueno, de este desahogo de la testimonial acreditar que efectivamente esa persona dependía económicamente del trabajador. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede también? Porque apenas, por ejemplo, me acaba de hablar un trabajador que me decía, oiga, abogada, quiero una asesoría. Fíjese que mi papá falleció, él trabajaba para el ICEMIN, entonces fíjese que resulta que pues nosotros no sabíamos qué teníamos que hacer. Entonces nosotros nos dirigimos al ICEMIN y nos dijeron, no, pues no se preocupen, se van a entregar unos cheques, pero hay que esperar a que exista la partida presupuestal para que se les expidan los cheques. Entonces espérense a la expedición de los cheques. Entonces esa expedición de cheques la hicieron como tipo ceremonia porque pues hubo mucha gente que falleció. Esta persona falleció en 2021. Entonces pues desafortunadamente por cuestiones de pandemia, no sé si esta persona falleció derivado de la pandemia o no, pero por cuestiones de pandemia hubo mucha gente que falleció de 2020 a la fecha, ¿no? Sí. Entonces en una ceremonia iban a dar como los cheques para las personas que fallecieron y personas que se jubilaron y les iban a entregar sus primas de antigüedad. Entonces les hacen que se esperen un año a estas personas para que les entreguen los cheques. Entonces van a la ceremonia y cuando van a la ceremonia les dicen, ay, híjole, pero ¿qué crees? Que resulta que no te podemos entregar el cheque porque necesitamos que primero vayas y presentes un procedimiento, un juicio a través del cual te declaren a ti beneficiario de tu papá o a tu mamá la declaren beneficiaria de tu papá. Entonces te voy a entregar una constancia donde te digo que no te puedo entregar el cheque, pero pues investiga cómo lo haces y cuando lo tengas vienes y te pagamos el cheque. Entonces este chico que pues desconoce como muchas personas, le preguntó, anduvo preguntando por ahí y le dijeron, es que tienes que hacer un juicio sucesorio
¿Tu papá dejó testamento? No. Ah, bueno, tu papá, tú tienes que hacer un juicio sucesorio intestamentario, en donde en el juicio sucesorio intestamentario te declaren beneficiario de los derechos de tu papá. Entonces ahí quien le dijo así como una mezcolanza entre dos figuras jurídicas que sí existen, pero que no se pueden mezclar, que cada una tiene vida propia en diferentes materias. Entonces el chico estaba muy insistente y de verdad, o sea, me dijo, es que usted no sabe, licenciada, o sea, no me está entendiendo, le estoy diciendo que necesito hacer un juicio intestado donde me declaren a mi mamá beneficiaria. Le dije, a ver, el que no me entiende eres tú. Es importante, en este tipo de juicios o en este tipo de derechos laborales de los trabajadores no se van a reclamar a través de juicios sucesorios. Y nuestra propia Ley Federal del Trabajo, en nuestro artículo 115, nos dice que estos procedimientos se van a llevar en un procedimiento diferente, que es un procedimiento para procesar. Aquí no vamos a mezclar cuestiones de índole familiar, como es el caso de los sucesorios testamentarios o intestamentarios. Este tipo de derechos no se pueden reclamar en un juicio sucesorio, ni testamentario, ni intestamentario, porque son derechos laborales que tienen su propia legislación y se cuecen aparte. Entonces, esto sí tiene que obtener una declaratoria de beneficiario, pero no a través de un sucesorio intestamentario, sino a través de un procedimiento para procesar ante un tribunal laboral en donde él diga, yo soy o mi mamá es la beneficiaria. ¿Por qué? Porque fue la esposa del trabajador y vengo a acreditarlo con el acta de defunción del trabajador. ¿Cómo se va a acreditar? Acta de defunción del trabajador, acta de matrimonio si es la esposa, o acta de nacimiento si son los hijos. Si son los hijos mayores de edad, pues bueno, tenemos que ofrecer como pruebas si es un hijo discapacitado, que la discapacidad tiene o le repercuten más allá del 50% de su de discapacidad. Si son hijos mayores y que van a la escuela, bueno, pues entonces que exhibir las constancias escolares que efectivamente se encuentran trabajando y el acta de nacimiento de este hijo. Si somos otro tipo de beneficiarios que vamos a acreditar la dependencia económica, bueno, solicitar la investigación de dependencia económica o ofrecer mis testigos para la declaratoria de beneficiario. Entonces, a través de estas pruebas nosotros vamos a acreditar que efectivamente tenemos el derecho de ser declarados como beneficiarios para poder obtener los beneficios de esos derechos laborales que quedaron pendientes. ¿Cuáles son los beneficios o los derechos que podemos nosotros reclamar? ¿Qué prestaciones yo voy a reclamar en este procedimiento? Primordialmente, bueno, pues vamos a reclamar las prestaciones que el trabajador devengó y que no le fueron pagadas, que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad. Si se quedaron pendientes salarios, que muchas veces, obviamente la muerte es una situación fortuita, entonces a lo mejor el trabajador de la quincena trabajó 10 días, bueno, pues tendrá que la familia solicitar también el pago de esos 10 días de salarios devengados que no le fueron pagados. Si le debían bonos, bueno, el pago de los bonos. Si le pagaban vales de despensa, el pago de los vales de despensa. Si le pagaban premios de puntualidad, si le pagaban premios de asistencia, todo lo que se haya quedado pendiente se va a solicitar en ese escrito donde vamos a solicitar que se nos declare beneficiarios. Si nosotros somos las personas que estamos viviendo esa situación, debemos ser muy claros con los abogados que vamos a solicitar su representación de abogado. Estas prestaciones tenía mi familiar y esto es lo que quiero que pida, porque a veces no nos dan los elementos necesarios y nosotros como abogados ponemos lo que se nos ocurre o lo que la ley dice. Entonces a veces nuestros escritos van deficientes, una, porque el cliente no nos dijo la información necesaria, y dos, porque a lo mejor si no sabemos, esa es otra cuestión. Hay que ser también honestos con los clientes. Si sí sé la materia y voy a poder resolver el asunto, lo tomo. Si no, por mucha necesidad que tengamos, mejor hay que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque muchas veces le echamos a perder el asunto a la gente, ¿no? Entonces, sí debemos saber como abogados qué prestaciones debo de reclamar y preguntarle a la gente, a ver, qué prestaciones tenía. Y ya si la gente se queda corta, muchas veces es así porque no saben. Nosotros tenía bonos de productividad, tenía vales, tenía esto, tenía lo otro, ¿qué quedó pendiente?
¿Para qué? Para que no llevemos una demanda deficiente y después, cuando salga la resolución, a lo mejor dice la sentencia, sí, págale todo esto, y resulta que de todo lo que pedí no era lo que realmente le correspondía al trabajador, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué periodo o qué tiempo tengo yo para demandar también estos derechos? Nosotros tenemos solamente un año para poder reclamar los derechos laborales del trabajador que falleció. En el caso del chico que te comentaba, que me decía de su papá y no me acuerdo cuál es la institución, me decía, abogada, es que fíjese que nos hicieron esperar un año, bueno, se pasó del año, y ya después nos dijeron, no, pues es que ya no, pues no te doy el cheque porque no tienes la declaratoria de beneficiarios. Pero no te preocupes, ve y tramítala y luego vienes y me la das. Entonces este chico ya había ido a solicitar una asesoría a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y ahí le dijeron, ¿sabes qué? Tu asunto ya está prescrito, porque ya tiene un año, como 6 meses que aconteció la muerte de tu papá. Entonces hoy en día tu asunto ya está prescrito. ¿Se puede llevar el juicio? Sí. Pero una cosa es que lleves el juicio y otra cosa es que puedas ganarlo. ¿Por qué? Porque ya estrictamente tu asunto está prescrito. Entonces él, que ya estaba casado con lo del juicio sucesorio, no creyó en lo que le dijeron en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y buscó una asesoría pues ya especializada. Yo también le dije, sabes que me da mucha pena, pero tu asunto está prescrito. Realmente solamente tenemos un año para poder hacer valer esos derechos. Entonces, si no los hago valer en ese tiempo, bueno, pues ya yo perdí la oportunidad de poder valer los derechos con posterioridad. ¿Puedo ir y presentar mi juicio? Sí. ¿Puedo ganarlo? No, porque ya está prescrito. Entonces, eso también es importante. Algo, antes de que casi cerremos, porque siempre el tiempo nos agobia mucho, hay algo muy importante también de señalar en este tema. Actualmente, bueno, ya con nuestra reforma a la Ley Federal del Trabajo, hay una imposición para los patrones, que para evitar este tipo de situaciones también, que los familiares de los trabajadores tengan que ir ante una autoridad judicial y promover este juicio, la ley dice, tú patrón estás obligado a elaborarle un contrato individual de trabajo a tu empleado, pero además de eso estás obligado a que dentro de las cláusulas del contrato haya una cláusula donde digas, pueda señalar el trabajador a quienes designa como beneficiarios. Entonces eso ya se está implementando a partir de la reforma de 2019, en donde se le obliga al patrón de, sabes que dentro de tu contrato incluye una cláusula donde la cláusula diga a quién designa él como beneficiario, para ahorrarle la problemática a esa persona de contratar a lo mejor un abogado, de perder el tiempo, de que no sepa qué hacer. Entonces, actualmente muchas empresas, muchos patrones ya lo están haciendo. Dan el contrato y ahí mismo viene quién es el beneficiario. Entonces, si estamos en una situación así donde ya hay un contrato y el trabajador señaló beneficiario, la empresa o el patrón está obligado a respetar la última voluntad del trabajador. Teniendo ese contrato puede decir, a ver, aquí el trabajador me dijo que se lo quiere dar, pues la verdad, su segunda mujer. Entonces ni modo, o sea, aunque la esposa vaya y se desgarre las vestiduras ante el tribunal y pretenda obtener la declaratoria de beneficiario, no lo va a obtener porque el trabajador, como última voluntad, señaló en su contrato que se lo quería dejar a la casa chica, ¿no? Por decirlo. Entonces, si tenemos ese contrato con una señalización de un beneficiario, el patrón lo que tiene que respetar es la última voluntad del trabajador. Si no tenemos ese documento, vámonos al tribunal laboral que nos corresponda, y ahí es donde vamos a hacer valer los derechos y vamos a solicitar que se nos declare como beneficiarios si fuera el caso. Muy bien. Oye, Gaby, bueno, yo tengo una pregunta en este aspecto. Bueno, ya sabes que también como abogados familiaristas que también llevamos, ya ves que también ante los juzgados familiares se tramitan estas famosas declaraciones de concubinato y esas dependencias económicas. Entonces, esas declaratorias de concubinato y dependencia económica, que muchas veces vienen trabajadores o familiares de los que fallecieron, los quieren hacer, quieren esas declaratorias
porque les piden que para ser beneficiario del IMSS o para ser beneficiario del ISSSTE o para ser beneficiario hasta de la Afore y todo. Bueno, pues esos trámites que tú también llevas, entonces, ¿qué utilidad tiene para poder también reclamar esos derechos laborales del trabajador fallecido? ¿Pueden tener esa inferencia o no es necesario? ¿O por qué existen entonces ese tipo de procedimientos? Sí, en realidad esa declaratoria, bueno, o esa acreditación de concubinato y en la cual también se acredita una dependencia económica, no es trascendente para la materia laboral, porque la verdad es que, bueno, si bien es cierto ahora ya la materia laboral se va a postular dentro de los tribunales que dependen del Poder Judicial, local o federal, también es cierto que la materia laboral tiene su propia legislación y tiene particularidades diferentes, como esto que dirían, no, pues es que se puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer valer en un procedimiento de un intestado? No, porque tiene una, la Ley Federal del Trabajo especifica un procedimiento específico y especial para esos derechos. Entonces, esas reconocimiento de concubinato en materia laboral para este tipo de juicios son única y exclusivamente nos van a servir para acreditar el concubinato en el juicio. Para yo llegar, en el procedimiento para procesar, para yo llegar y decir, yo soy concubina y lo tengo acreditado a través de una resolución de un juzgado familiar en donde yo acredité el concubinato, pero no así la dependencia económica. De hecho, también igual, te digo, para un concubinato en laboral, para ser declarado beneficiario, si yo acredito ser concubina, ya no necesito acreditar la dependencia económica. Entonces, esta resolución donde me declaran concubina y me declaran que soy dependiente económica, solo me va a servir que me reconocen como concubina para poder acreditar que sí soy concubina en este procedimiento para procesar. Pero el que yo haya acreditado en ese juicio familiar dependencia económica no me sirve de nada en materia laboral porque no me requiere acreditar una dependencia económica. Entonces, en realidad, para lo único que me sirve esa ese reconocimiento de que soy concubina es para acreditar fehacientemente que sí soy concubina y que si a lo mejor al juicio vienen otras 3 señoras que dicen yo también soy concubina, sí, pero yo tengo la resolución. O sea, ustedes dicen que son concubinas, pero la que tiene la resolución de un juez de lo familiar donde dice que sí me reconoce como concubina, soy yo. Entonces, yo voy primero y soy la única, ¿no? Así, a un lado las demás. Y para la cuestión, nos piden mucho estas resoluciones para cuestiones de pensiones, para otorgamiento de pensiones. Eso sí, en materia laboral, seguridad social, sí nos dice la ley del seguro, pues sí te puedo otorgar la pensión como concubina, pero uno de los requisitos es que me traigas una sentencia de un juicio, de un juzgado familiar en donde te reconozcan a ti como concubina, para poderte otorgar los beneficios de la pensión de viudez. Entonces, esas declaratorias de concubinato es para que lo que nos sirven en materia laboral. Entonces aquí, para que la gente pues nos pueda entender y comprender, o sea, esas declaratorias que se hacen ante los juzgados es nada más para los aspectos de la seguridad social. Para aspectos de seguridad social y te digo, y acreditar, o sea, aquí en declaratoria de beneficiarios, únicamente para acreditar que sí soy concubina. Pero entonces necesariamente tendrán que llevar el para procesar. Llevar el para procesar. Por aquí ahorita vi, ya me estoy adelantando, pero por aquí vi que una abogada dice que a su cliente sí le otorgaron en la empresa con una declaratoria de herederos, que le otorgaron los beneficios laborales del trabajador. Seguramente en esa empresa a lo mejor no saben que obligadamente tiene que ser una declaratoria en materia laboral. Entonces, por eso es lo que decimos, realmente, pues bueno, para eso son estas transmisiones, para que la gente conozca cuáles son los derechos y cómo hay que hacerlos valer. No dudo que lo que nos comenta la abogada, que ella con una declaratoria de herederos, su cliente pudo obtener los beneficios laborales del trabajador fallecido. No lo dudo, pero eso quiere decir entonces que la empresa tampoco está bien asesorada, porque legalmente no tendría que haber sido así. Digo, qué bueno que lo obtuvo y que ya no tuvo que hacer otro procedimiento, pero legalmente, y una empresa que tiene un buen asesoramiento laboral le hubiese dicho, no te puedo hacer valer esta declaratoria de herederos,
porque esto no me sirve en materia laboral. Ujú. Lo que yo necesito es una declaratoria de beneficiarios. Y entonces se podría nulificar ese otorgamiento de recursos, o cómo Sí, se podría reclamar, digamos, sí, o sea. fíjate que sí, y por eso digo, el que paga mal, paga dos veces. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viene a esta empresa, pero dentro del término de un año, o sea, si todavía estamos dentro del término de un año y esta empresa o este patrón le pagó a lo mejor a esa señora, a una señora le pagó con una declaratoria de herederos, entonces pueden venir a lo mejor una señora que tiene un hijo menor de edad y dice, no, es que sabes que yo vengo a reclamar los derechos laborales del difunto señor porque yo tengo una hija menor de edad con él y a ella le correspondía. Entonces él va a decir la empresa, momento, yo ya pagué porque a mí me acreditaron con esta declaratoria de beneficiarios, de herederos, perdón. Entonces esta señora lo que puede decir es, a mí no me interesa, me vale porque mi hija... ya traigo, ¿no? A lo mejor puede decir, yo traigo una resolución de un juez, de un tribunal laboral, en donde dice que reconoce a mi hija como la declara como la única beneficiaria de los derechos laborales del señor. Entonces, si tú le pagaste a X persona con una declaratoria de herederos, lo pagaste mal y ahora me vas a tener que pagar a mí en representación de mi hija, porque yo traigo la resolución donde ella es declarada beneficiaria de los derechos laborales. Entonces ahí sí, o sea, sería nulo lo que pagó y tendría que volver a pagarle a quien sí está reconocida como verdadera beneficiaria de los derechos laborales. Bueno, y entonces, y si hubiera testamento, Gaby, y vamos a poner el trabajador tiene un testamento y ahí dice a quién quiere dejar como beneficiario de sus derechos laborales para después de su muerte, ¿esa tendría validez o tampoco tendría validez? Tampoco tiene validez porque, te digo, no lo podemos equiparar al contrato, porque me vas a decir, es que un testamento tiene mayor peso jurídico que un contrato entre particulares donde el trabajador nada más dijo, quiero dejar a fulana, pero como te comento, los derechos laborales tienen una aplicación diferente que los derechos civiles o los derechos familiares. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, dice en su testamento, yo quiero dejar como beneficiario de mis derechos laborales, lo siento, no, eso tendría que constar en su contrato, donde en el contrato individual de trabajo está señalando quiénes van a ser sus beneficiarios, o en su defecto, tiene que hacerse un procedimiento procesal para la designación de beneficiarios. Muy bien, sí, porque pues luego, pues digamos, o sea, si bien es cierto, dices, no tiene que ver una materia con la otra, pero bueno, pues yo lo que llevo también asuntos mercantiles, por ejemplo, sí se permite que a lo mejor si tú declaraste beneficiario en una cuenta bancaria, pero en tu testamento haces la aclaración y nombres a otra persona como tu legatario, vamos a suponer, de esa cuenta, porque estamos hablando de una cuestión particular, entonces sí se aplica el testamento, pero aquí en materia laboral, aunque lo dijera, esa, digamos, entonces sería una cláusula del testamento nula. Sí, y bueno, y todavía nos vamos a ir más lejos. Hace rato con lo que comentabas, que en efecto también me dedico a la recuperación de afores. Tan solo fíjate, por ejemplo, si un trabajador en el afore siempre te dicen, ¿a quién quiere dejar como beneficiario? Entonces ahí está uno bien contento, ¿no? Poniendo, sí, designo como beneficiario, no sé, a fulano de tal. Entonces sobreviene la muerte del trabajador. Y quien sabe que es beneficiario va al afore y dice, hola, soy fulano de tal, ¿no? Resulta que falleció el trabajador y me dejó como beneficiario. Entonces le van a decir, sí, pero ¿qué crees? Que eso es nulo, no vale. Para que te pueda yo pagar el afore, para que yo te pueda hacer la devolución de lo que hay en la subcuenta del afore, tienes que ir al tribunal laboral a hacer una designación de beneficiario, y cuando me traigas la resolución, entonces sí te voy a reconocer como beneficiario. Mientras tanto, no, pero es que a mí me señaló, me designó, sí, pero es que no te puedo entregar el dinero así. Aunque él haya puesto ahí que te designa como beneficiario, necesito que me traigas una resolución, una sentencia, en donde a ti te designen como beneficiario y a mí me condenen a que te tengo que pagar a ti. Entonces, te digo, o sea, esa es la complejidad, la verdad, sí, de ciertas reglas, de ciertas normas del derecho laboral, y que por eso, insisto, no somos todólogos los abogados, y sí tenemos que ir. Tenemos que ir con un abogado que sea especialista en la materia que nosotros necesitamos para que nos resuelvan nuestros casos. Perfecto, muy bien, pues es que como pueden ver,
pues muchas dudas existen al respecto sobre este tema, y lo decimos francamente porque pues aquí vienen al despacho personas que en efecto tienen todas esas situaciones que se van presentando, esas complejidades que a veces en efecto por desconocimiento también hasta de los abogados lo complican los asuntos. Sí, complican los asuntos y van y echan a perder y luego, o sea, van y echan a perder los asuntos, y la verdad es que pues quien paga los platos rotos al final pues es la gente que nos contrata y que nos da su, pues sí, o sea, que pone en nosotros su confianza, ¿no? Entonces sí hay que ser honestos como abogados, y como clientes hay que ser precavidos en buscar a alguien que se especialice en una rama para que sepamos que sí va a saber salir adelante con nuestro asunto, ¿no? Sí, bueno, aquí nada más como que dando como un resumen. Entonces, la declaratoria de beneficiarios, o sea, de los trabajadores, tiene que hacerse vía para procesar, o sea, entre un procedimiento seguido ante los tribunales, laborales, en ese aspecto. Y cuando hablamos un poco de las cuestiones de seguridad social, como también de acreditar dependencia económica o del concubinato, que son los clásicos que constantemente entonces, pero eso nada más sería para efectos de la seguridad social, para declarar una pensión o reclamar alguna otra circunstancia de esa índole, pero nada. Bueno, pero aquí, Gaby, bueno, también, y tú sabes que esos son los que también hay muchas dudas al respecto, más bien, bueno, y con los créditos que existen del Infonavit, que también muchas veces la gente viene y dice, es que mi esposo me nombró beneficiaria cuando firmamos la escritura o X cosa. Eso no tiene nada que ver con esto. No, eso es completamente independiente, y sí no tiene nada que ver, porque por ejemplo, a diferencia de esta parte, cuando se trata de un crédito hipotecario, ahí sí el trabajador sí señala un beneficiario, y además, bueno, pues contratan un seguro por muerte. Para el caso de que el trabajador fallezca, entonces se va a cancelar esa hipoteca y en favor de quien haya declarado beneficiario. Entonces ahí en efecto es el beneficio del crédito, no de la vivienda, porque muchas veces la gente cree que es, pues ya me nombró beneficiario, yo me quedo con la vivienda. Esa es totalmente diferente. Es que en esta parte sí es sobre la vivienda, o sea, es sobre el crédito y la vivienda. Sí, o sea, si lo vemos para ese punto de vista, sí es sobre el crédito y sobre la vivienda. ¿Por qué? Porque ahí el trabajador pide un crédito para obtener a la postre un bien inmueble, ¿no? Entonces, en esos casos, bueno, ahí sí, cuando hacen sus contratos, sí señalan un beneficiario, señalan el beneficiario y les venden un seguro de muerte para el caso de muerte del trabajador. Si el trabajador fallece, entonces se cancela la hipoteca y la propiedad, o se va a cancelar la hipoteca en favor de quien va a ser el beneficiario, y ese beneficiario va a poder, en todo caso, escriturar a su nombre, digamos. Entonces, sí es así cuando se trata de cuestiones hipotecarias, sí es de esa manera, porque vas, bueno, dice el contrato, ¿no? Señalo a beneficiario a mi esposa, entonces, bueno, fallece el trabajador, tú vas al Infonavit, y entonces en el Infonavit te tienen que hacer la liberación de la hipoteca. Te extienden una carta de liberación de la hipoteca, y entonces ahí va a decir que tú, fulana de tal, eres beneficiaria de ese trabajador, y esa liberación se te va a otorgar en tu favor para que tú con eso vayas a la notaría de tu preferencia y primero hagas la cancelación de la hipoteca y acto seguido puedas hacer la escrituración de la misma. Muy interesante, porque sí, pues bueno, yo tenía la idea de que pues lo que tú eres beneficiario es del crédito y que por esa circunstancia te beneficia el seguro, porque tú eres beneficiario del seguro, más no imaginaba que también se podía manejar también que escriturar lo de la vivienda, ¿no? Sí, es que te digo, ese sí es un beneficio pues muy bueno. A la fecha ya ahorita parece ser que ya no les están como otorgando esos beneficios de que señalen un beneficiario, e incluso ya no les están incluyendo el seguro de muerte. O sea, así como que ya lo que quiere el Infonavit es si se muere, y bueno, y dejaste beneficiario, pero que él pague. Ya no quieren liberar las hipotecas.
Ah, muy bien. Bueno, pues como pueden ver, pues este tema es muy interesante y qué mejor que la licenciada Gabriela, con amplia experiencia en el ramo del derecho laboral, pues nos puede disipar todas estas dudas. Y yo sé que surgen muchas más dudas y pues bueno, pues vamos a tratar de darle contestación a algunos saludos y algunas preguntas que ya nos están realizando, porque pues como podemos ver este tema da mucho que dar. Para mucho, sí. Bueno, muy bien. Pues aquí venimos a Salva Pagús, que nos manda saludos. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, querida Salva. Ángel Flores también nos manda saludos desde Chalco. Joaquín Mendoza de igual manera nos manda saludos. Flor de Gómez, una seguidora asidua, también nos manda saludos desde Querétaro. Carla Elis Gamboa también nos manda saludos. Saludos, Carla. Elizabeth Pacheco de igual manera. Alfredo Pastrana también nos saluda desde Puebla. Saludos. Sofía Ramírez también nos manda saludos. Vika también nos manda saludos. Un gusto saludarlos. Gracias. Saludos. Gris Vélez también nos manda saludos. Marian Durán dice muy buenas noches. Como siempre, un gusto escucharlos. Muchísimas gracias. Eduardo Ramírez nos dice incidente de sustitución procesal en el cual se deberá realizar una investigación de dependencia económica como legítimo beneficiario junto a las convocatorias de ley. Buenas noches. Bueno, pues es que ahí ya se está confundiendo, porque el incidente de sustitución procesal es otra cosa. Si un trabajador está en un juicio laboral, hay un trabajador, por ejemplo, que está en un juicio laboral demandando una indemnización o una reinstalación y acontece la muerte del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese juicio? Ese juicio puede continuar, pero tiene que venir un familiar para continuar ese procedimiento. Entonces, se hace un incidente de sustitución procesal para decir, por ejemplo, yo soy la esposa del trabajador que estaba reclamando estas prestaciones, entonces él ya falleció, acredito con su acta de defunción y vengo a iniciar un incidente de sustitución procesal para que ahora yo, como esposa, pues pueda yo continuar en la reclamación de las prestaciones que él estaba solicitando en este juicio de despido injustificado. Pero eso es completamente diferente a la designación de beneficiario. Ah, muy bien. Entonces, para que se quede aclarada la duda que están aquí planteando. Gris Vélez Zamora dice, en ese procedimiento para procesal, para que se tenga por reconocida la personalidad, ¿opera para concubinato? A ver, ¿qué dice en este procedimiento para procesar para que se tenga por reconocida la personalidad? ¿Opera en concubinato? Me imagino que nuestra querida Gris se refiere que si una concubina también puede solicitar la designación o declaratoria de beneficiario. Si es así, o sea, si una concubina puede concurrir a solicitar la designación, ser designada beneficiaria, sí se puede, que eso es lo que yo entiendo. Ah, bueno, muy bien. Jesús y Kairos también nos saluda. Saludos. Julio Alcán dice buenas noches, abogados, un gusto verlos. Gracias por compartir tan importante información. Gracias. Muchísimas gracias. Gris Vélez Zamora, ¿cómo se acredita el 50% o más de la discapacidad? Ahí sí se tendrá que acreditar a través de un informe médico, de un médico especializado, por supuesto, en donde a través de este informe nosotros podemos acreditar qué tipo de discapacidad tiene el hijo mayor de edad y en qué porcentaje tiene la discapacidad. Puede ser muchas discapacidades, lo que decía yo, puede ser mental, puede ser discapacidad motora, puede ser discapacidad del habla, puede ser discapacidad visual. Entonces, para poder acreditarlo sí necesitamos exhibir una constancia médica de un médico especializado, a través del cual ese médico haga constar que este chico mayor de edad tiene esa discapacidad en el por lo menos el 50% o más allá del 50%, puede ser una discapacidad total. Lo que nos dice la ley es mínimo hasta el 50%. Bueno, muy bien. Ever Pilares nos dice, en el caso de una persona que aparece como beneficiaria de los recursos de la Afore, pero no cuenta con la credencial para votar, solo cuenta con copia, y por eso le ha negado la entrega de los recursos, ¿qué podría hacer? Bueno, aquí no me queda claro
si la persona que quiere, no sé si la persona que quiere solicitar la devolución no tiene una credencial para votar, o el trabajador fallecido, o no tiene la credencial del trabajador fallecido, pero mira, la verdad esto es muy fácil, si quien quiere solicitar los recursos no tiene el INE, pues que vaya y tramite el INE, ¿no? O sea, lo más fácil sería que vaya y tramite el INE, pero yo se los digo, y lo reitero muchas veces, las Afores te dan vueltas y vueltas y vueltas para que prescriba tu derecho. En el caso de Afores es algo diferente. Aunque se trata de una designación de beneficiarios, en caso de Afores tienen 10 años para solicitar la devolución de los montos. Aquí yo le diría a Ever, no sé si él es el que tiene el problema o él es un abogado que va a representar, no pierdan el tiempo. Número 1, vayan y saquen la credencial de lector e inicien el procedimiento para procesar, para solicitar la devolución de los montos del Afore, porque las Afores son muy mañosas. Para seguir jineteando el dinero te dicen, no, trae la credencial, y ahora trae esto, y ahora trae lo otro, y cuando ya llevaste todo te dicen, ay, pero ¿qué crees? Que ya tienes todo, pero necesito la declaratoria de beneficiarios. Entonces vete a juicio y cuando traigas la resolución te pago el dinero. Entonces no pierdan el tiempo. Eso sí, si quien va a solicitar la devolución no tiene la credencial de lector, que la vaya a solicitar porque en el juicio se la van a pedir, y que promueva su juicio. Ya no pierdan el tiempo con el Afore porque no les van a devolver el dinero si no hay una sentencia que lo ordene. Perfecto, muy bien. Hilario Marta Gaona nos dice, excelente cátedra, muchas felicidades. Gracias, Hilario. Susana Moya dice, buenas noches, licenciados, ¿tiene prescripción para interponer el juicio de dependencia económica? Sí, de 1 año. Si vamos a solicitar la devolución de Afore, es de 10 años, única y exclusivamente para solicitar la devolución de las cuentas, de la subcuenta del Afore son 10 años. Para solicitar lo demás es 1 año. Perfecto. Iris Vélez Zamora nos dice, ¿en el ICEMIN hacen una designación de beneficiarios? Sí, por supuesto que sí, pero ahí se tiene que hacer ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que le corresponden, porque ICEMIN creo que me parece que es en los estados. Sí, es el Estado de México. Estado de México, principalmente. Entonces ese es en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ajá. Alejandra Plasencia nos dice, a un cliente mío ya le pasó, para obtener un pago del ISSSTE le pidieron la declaratoria de herederos y en la hoja sí viene como requisito. Yo también soy de la idea que son cosas diferentes, pero yo lo vi. Sí. Bueno, muy bien. Guillermo Andrade nos dice, caray, pero INSEMIN se rige con la ley del INSEMIN, no de la Ley Federal del Trabajo, y la instancia es un tribunal administrativo, en este caso del Estado de México. Tenga cuidado. Sí, por eso se lleva ante el tribunal, pero sí se lleva ante el Tribunal Estatal los del ICEMIN. Exactamente, es que a eso, el ICEMIN es una institución que se aplica, pero para los trabajadores al servicio del Estado y municipios, que en este caso es el Estado de México. No aplica, lógico, que la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando de trabajadores del sector privado, no del sector público. Para eso, como bien dice, pues sí, tienen su ley especializada, inclusive es el derecho burocrático. Así que no nos confundamos también con lo que estamos exponiendo, ¿sí? Estamos ante la Ley Federal del Trabajo, es muy clara, trabajadores del sector privado. Y lo del sector público, pues están las leyes burocráticas de cada estado de la República, así como la ley burocrática federal. Así es, efectivamente. Bueno, Gris Vélez nos dice, en el INSEMIN se hace una designación de beneficiarios, entonces, si no se hizo, ¿procede un procedimiento para procesal? Sí. Sí, procede el procedimiento para procesal, pero reitero, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, porque el ICEMIN es referente a trabajadores al servicio del Estado. Exactamente. Aquí Alberto Pedro Cruz Ibáñez, saludos cordiales, gracias por la información, gracias. Por seguirnos, Alberto. Soch Lozano dice, un militar jubilado contaba con un trabajo como seguridad privada, asaltaron el lugar que él cuidaba y lo matan. ¿Puedo solicitar la indemnización por muerte del trabajador a la empresa privada sin que afecte la pensión por viudez que percibe la esposa del trabajador fallecido? Bueno, ahí nada más hay que tener cuidado porque se supone que los trabajadores que están, si los trabajadores que se han jubilado, los trabajadores que se han pensionado, tienen prohibido continuar trabajando. ¿Por qué? Porque se supone que acabaron su vida laboral
y al haber acabado la vida laboral, eso les da el beneficio de obtener una pensión, de obtener una jubilación. Entonces, bueno, ahorita en este caso ya es una cuestión distinta, pero sí hay que tener cuidado cuando ese trabajador que está pensionado, que está jubilado, quiere continuar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque su continuación en el mercado laboral es bajo su cuenta y riesgo. ¿Por qué bajo su cuenta y riesgo? Porque sabe que ya no puede continuar trabajando, porque si continuara trabajando entonces se arriesga a que le quiten la pensión, porque si se supone que pidió la pensión porque ya no podía trabajar por edad, por los años de trabajo, entonces si continúa en el mercado laboral podría perder los beneficios de su pensión. Entonces, si aún sabiendo que ya no puede continuar en este mercado laboral va y se contrata, muy desafortunadamente es bajo su cuenta y riesgo. Podrían intentar el juicio, pero no es seguro que pudieran obtener una resolución favorable, porque al final del día él estaba trabajando pues escudado a la sombra de la ley. O sea, al final de cuentas, digo, sí entiendo, obviamente es una persona que realizando un trabajo falleció. Digo, yo sí recomendaría que se fueran al juicio. Sí tendrían que ir al juicio, pero número uno, la empresa de seguridad privada, seguramente la defensa que va a tener es, no es cierto, yo no lo contraté, seguramente fue y se metió y hubo ese accidente y pues ahí le tocó una bala perdida, ¿no? Pudiera ser así. ¿Por qué? Porque la empresa de seguridad privada seguramente lo tenía contratado, obviamente sin seguro, sin prestaciones, sin nada. Entonces, no va a ser un juicio fácil porque van a tener que acreditar la relación laboral, primero. Y dos, pues que efectivamente, derivado del accidente de trabajo por esta situación, perdió la vida. No va a resultar un juicio fácil, se van a enfrentar ante muchas situaciones. No tendría por qué afectar la pensión de viudez, pero sí va a ser algo complicado que pudieran obtener una resolución favorable. Sin embargo, bueno, pues derivado que si se trata de una muerte, sería recomendable intentarlo. Muy bien. Y además, bueno, veo aquí que dice militar jubilado. O sea, estamos hablando también de otro régimen. O sea, no pertenece al régimen de la cuestión del sector privado, ni del sector, o no sé si se puede considerar trabajador del Estado, un militar. Porque creo que tienen un fuero especial. Lo que pasa es que ellos tienen un fuero especial y tienen una aplicación, sus leyes especiales, sus leyes militares son especiales y son diversas a la Ley Federal del Trabajo o a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Su legislación es completamente distinta, sí, y la aplicatoriedad es distinta que para trabajadores, reitero, al servicio del Estado o trabajadores del sector privado. Sí, hay que analizar más a fondo este asunto, por lo mismo de que pues aquí tenemos que ver ese tipo de situaciones, sí, también en particular. Efectivamente. Martín López nos manda saludos, buenas noches. Alejandra Plasencia, a mi cliente sí le pagaron con la declaratoria de herederos sin juicio laboral. Bueno, pues es lo que platicaba hace rato, digo que vi este comentario. Ajá. Carla Elis Gamboa nos manda, dice, excelente ponencia. Gris Vélez nos vuelve a decir, maestra Gaby, en el caso que nos platica, ¿acaso no se interrumpe el plazo de un año al momento que solicito se le reconocieran el derecho de beneficiario y que le contestó el ICEMIN que requería otro procedimiento? No se interrumpe la prescripción. O sea, la prescripción solamente la interrumpes en el momento que inicias tu procedimiento para procesar. O sea, si tú fuiste y solicitaste por escrito directamente al ICEMIN, ahí no se interrumpe la prescripción. La prescripción se interrumpe hasta que inicias formalmente tu procedimiento para procesar. Muy bien. Aquí también nos manda saludos Luis Enrique Bolaños. Saludos. Huicha Méndez nos dice, buenas noches. ¿Y qué ocurre cuando se quiera recuperar el Afore y no hay beneficiario? ¿Hay que hacer otro juicio? Gracias. Sí, o sea, hay que hacer el juicio de designación de beneficiario para la devolución de la subcuenta del Afore. También nos dice Ángel León, dice, ¿también se puede exigir el total del dinero del Afore? Sí, siempre y cuando no exista alguna pensión de viudez o alguna pensión de orfandad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, pues cuando hay supuestos, por ejemplo, hay trabajadores que tienen el beneficio de la ley del 73, de la ley del IMSS del 73 y trabajadores que están con la ley del 97. Los trabajadores de la ley del 97 no pueden solicitar la devolución del Afore porque ellos están bajo otro régimen. Los trabajadores que están bajo la ley de 1973
pueden, a la muerte del trabajador, por ejemplo, si la esposa o la concubina solicita una pensión de viudez y solicita también o además la pensión de orfandad, entonces lo que se hace es que una parte de esa subcuenta se va a ir al gobierno federal para subsidiar estas pensiones. Entonces solamente le van a devolver una parte de la subcuenta a quien vaya a ser beneficiario. Si no hay pensión de viudez, si no hay pensión de orfandad, entonces sí se puede obtener la devolución del 100% de los montos que están en el Afore. Perfecto. Pues una última pregunta que quieras contestar, Gaby, antes de dar por terminada la sesión, porque como siempre hemos dicho, el factor tiempo no es nuestro mejor aliado, pero pues tratamos de ayudarles a tener, pues a disipar más bien sus dudas que tengan al respecto. Sí. A ver, estoy viendo. Dice aquí, ¿qué hacer, Cefe Mili? ¿Qué hacer cuando en la fecha del fallecimiento del trabajador la empresa tenía una razón social y en la fecha que se solicita la declaratoria de beneficiarios es otra, aunque se sabe que tienen los mismos trabajadores y no hizo sustitución patronal? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es obviamente ir al juicio, al paraprocesal, haciendo esas manifestaciones, porque efectivamente, pues bueno, no se puede hacer con la anterior razón social. ¿Por qué? Porque ya tiene una nueva. Entonces, yo lo que sugeriría es en el mismo juicio paraprocesal, bueno, pues hacer ahí la manifestación que hay una sustitución patronal. ¿Por qué? Porque la actual razón social era la anterior que tenía dado de alta al trabajador. Entonces tendría que ser de esa manera. Muy bien, pues miren, señores, como siempre, pues el tiempo no es nuestro mejor aliado, pero miren, como les he comentado, pues lo importante es que ustedes se vayan con un conocimiento más sobre estos temas. Sabemos que la materia laboral, la materia familiar, la materia civil da para muchas cuestiones y como pueden ver, diariamente se van presentando situaciones que hacen que tenemos que estar a la vanguardia sobre estas situaciones, pero lo importante es que ustedes se vayan con un conocimiento más. Muy bien, Gaby, pues antes de despedirnos, no sé si quieres dar un último mensaje a la audiencia, que nos compartas tus números telefónicos para que te contacten y a lo mejor puedan salir con demás dudas al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, pues los invitamos a que sigan, que continúen siguiendo nuestras transmisiones, que por favor, bueno, compartan para toda la gente que necesite este conocimiento. Y bueno, pues les comparto el número de teléfono a través del cual me pueden contactar solo a través de mensaje WhatsApp, 55 12 93 66 75. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en Facebook como Gabriela Hernández García, en TikTok como abogada Gabriela Hernández, en Instagram como Lic Gabriela Hernández García y en YouTube como abogada Gabriela Hernández García. Bueno, pues muchísimas gracias. Igual les comparto mi número de teléfono por cualquier circunstancia, igual mensaje de WhatsApp, por favor. No es que seamos groseros, no es que no queramos contestarles, sino lo que sucede que nuestras actividades nos impiden a veces estar al pendiente de contestar llamadas, pero un mensajito de WhatsApp, ténganlo por seguro que le daremos contestación lo más rápido posible. 55 38 96 28 56. Repito, 55 38 96 2856. Y no se olviden que tenemos una cita también el próximo sábado para los que quieran participar en el curso que voy a impartir sobre la prescripción positiva, los elementos que se deben de acreditar para que se pueda otorgar la misma, que va a ser un curso en línea de 5 a 9 de la noche este sábado 4 de marzo. Así que pueden ver la convocatoria aquí en la página, revísenla y si tuvieran alguna cuestión, con gusto pueden mandarme el mensaje de WhatsApp que les indico y así les podemos dar mayor información al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby. Como siempre es un placer estar aquí contigo en estas transmisiones todos los miércoles. Y bueno, pues tenemos una cita para el próximo miércoles con otro tema más al respecto. ¿Sí? Bueno, pues cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, pues seguimos quedando a sus órdenes. Que pasen excelente noche. Hasta luego.